La Revolución China fue un proceso de luchas del pueblo, en especial del campesinado, contra la injusticia social y de las potencias imperialistas. El triunfo de la revolución trajo como resultado el surgimiento de un gobierno socialista liderada por Mao Zedong, emprendiendo una serie de transformaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas. La población era mayoritariamente campesina y la principal actividad económica era la agricultura, con rasgos feudales. La industria estaba poco desarrollada. China se encontraba sometida a las potencias extranjeras, en especial de Inglaterra y Francia. Estos países controlaban todo el territorio y explotaban sus recursos, sin que la monarquía de la dinastía Manchú hiciera algo para detenerlo. Todo lo contrario, fue un gobierno aliado al capital extranjero. El sector mayoritario de campesinos se encontraba sometido a una explotación por parte de los terratenientes y vivían en condiciones infrahumanas. La Revolución Rusa influyó notablemente en China, tanto que en las primeras décadas del siglo XX se fundó el Partido Comunista, adaptando el socialismo a la realidad china. Esta lucha fue llevada desde el campo a las ciudades, pues el Partido Comunista chino fue más favorable con los intereses de los campesinos que los revolucionarios soviéticos. Fundación del Partido Democrático Republicano. En 1911 se derrumba la última monarquía de la dinastía Manchú y nace la República a través de una revolución liderada por Sun Yat-sen, quien había fundado el partido Kuomintang en 1905, en torno del cual se agruparon las fuerzas nacionalistas chinas. Surgimiento del Partido Comunista. En 1923, Sun Yat-sen intentó reorganizar su gobierno y lanzó un programa reformista que comprendía la unificación nacional, la democratización del país, la reforma agraria orientada a entregar la tierra para quien la trabaja y un plan de industrialización. Recibió apoyo de la Unión Soviética y acogió al Partido Comunista, que había sido fundado en 1921 en Shanghái por un grupo de intelectuales chinos, entre los cuales se encontraba Mao Zedong. Asume el gobierno Chiang Kai-shek. La muerte le sorprendió a Sun Yat-sen en 1925. El liderazgo del Kuomintang era asumida por el general Chiang Kai-shek, vinculado con los grupos de poder de China y extranjeros, en especial de los Estados Unidos, quien, con su apoyo, se convierte en una dictadura militar en 1927. Guerra civil, nacionalistas versus comunistas. La realidad es que el campo no había cambiado. Los campesinos vivían en la miseria. Esta coyuntura lo aprovecha el Partido Comunista y para ganarse a la población realiza una serie de confiscaciones de tierras para los campesinos. Mao Zedong propone la guerra de guerrillas. Invasión de Japón. Japón, en el marco de su expansión imperialista, realiza crueles masacres. Las fuerzas nacionalistas y comunistas llegaron a pactar una tregua para unir esfuerzos contra el invasor japonés durante 8 años, entre 1937 y 1945, asestándoles duros golpes al invasor. La guerra de resistencia llegó a su término con el triunfo chino. Se reanuda la guerra civil. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la expulsión de los invasores japoneses del territorio chino, las hostilidades entre nacionalistas y comunistas continuaron. Mao reinicia el ataque con mejores condiciones materiales. Fundación de la República Popular China. Con el control casi total del territorio chino por parte del Ejército Rojo de Mao, ocupan Nankín y en octubre de 1949 proclaman la República Popular China. Se dio inicio a una serie de reformas estructurales en los diferentes campos del quehacer humano, basándose en sus propios recursos y fuerzas, obteniendo en poco tiempo enormes resultados. Creación de China nacionalista. Las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek huyeron a la isla Formosa, donde se proclamó la China nacionalista o Taiwán, bajo la protección de los Estados Unidos. El régimen maoísta. El gobierno de Mao afrontaba serias dificultades para mantener una población que ya bordeaba los 500 millones de habitantes. Para resolver esta situación, contó al principio con el apoyo económico y técnico de la Unión Soviética. Entre las principales medidas que va a realizar Mao son las siguientes. La reorganización del trabajo agrícola. Consiste en promover la creación de cooperativas campesinas. Ahora el trabajo de la tierra sería colectivo. Impulso a la industrialización. Siguiendo el modelo soviético, le dieron prioridad a la industria pesada, las redes de transporte y el sistema cooperativo. El apoyo soviético fue fundamental, aunque los resultados no fueron los esperados, pues la industria creció en desproporción con la agricultura, originando la falta de alimentos y el posterior racionamiento. La campaña de las 100 flores. A mediados de 1950, con el fin de conocer la actitud de la población hacia el régimen e incentivar la participación crítica de los intelectuales,
Mao lanzó la campaña de las 100 flores. Esta iniciativa consistía a que opinen libremente sobre la actuación del gobierno. Sin embargo, las críticas fueron muchas. Mao realizó una persecución despiadada contra los críticos, acusándolos de derechistas. Para evitar reacciones contra su régimen, controló ideológicamente a la población, mediante la censura y el adoctrinamiento en las escuelas. El gran salto adelante. Con el fin de asegurar la independencia económica de China y acelerar la expansión industrial sin reducir la producción agraria, Mao anunció a finales de 1957 un ambicioso programa que permitiría que China sea una real potencia. Este proyecto implicaba iniciativas como la organización del campesinado en comunas populares, donde se realizarían de manera colectiva las tareas agrícolas y domésticas. El excedente de mano de obra y los recursos servirían para el crecimiento industrial. El proyecto fracasó, siendo el más afectado el campo debido a las malas cosechas, la resistencia de los campesinos y los factores climáticos. El país fue devastado por una hambruna produciendo decenas de millones de muertos. La responsabilidad directa cayó sobre Mao, motivando que la cúpula del partido lo removiera del cargo como presidente de la República. Líderes reformistas como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping tomaron el poder, aunque Mao, como presidente del partido, seguía conservando notable influencia sobre la población y las fuerzas armadas. Ruptura con la Unión Soviética. Pese a que en un principio China encontró un aliado para hacer frente al bloque capitalista, las diferencias entre la Unión Soviética y China se fue acrecentando, principalmente por la manera distinta como cada país llevaba adelante el socialismo, y en la resistencia del Partido Comunista Chino, que no deseaba ser un organismo subordinado del Partido Comunista Soviético. La confrontación se dio primero en el plano ideológico, con las críticas a Stalin, y luego a Khrushchev, su sucesor, por la forma como se estaba renovando el régimen soviético, en el cual se estaba transformando en un capitalismo de Estado. Mientras los chinos acusaban a los soviéticos de dogmáticos, estos les respondían llamándolos revisionistas. En el plano económico, los soviéticos dieron por culminada la ayuda financiera, acrecentando la crisis en China. En el ámbito militar, la Unión Soviética desconfiaba de los propósitos armamentistas del gigante asiático, por lo que se negó a proporcionarle un prototipo de bomba atómica que ya había sido prometido en 1959. Años después, China realizaría su propio proyecto nuclear. Todos estos hechos aceleraron la ruptura entre ambos países. La Revolución Cultural. Mao intentó reconquistar el poder a mediados de 1960, con el apoyo de los miembros del partido, que habían sido desplazados por los nuevos gobernantes. Movilizó a una multitud de jóvenes fanáticos llamados los Guardias Rojos. Mao inició en 1966 la Revolución Cultural para impedir la restauración del capitalismo. Fueron quemados libros y obras de arte de la burguesía. Se difundió el libro rojo de Mao, como el libro Pase para la Reeducación China. Además, los mandos del partido y que habían dirigido la oposición contra Mao fueron destituidos y humillados públicamente. El impacto económico de la ola de terror fue catastrófico, y finalmente el propio Mao tuvo que emplear al ejército para contener el desorden de los Guardias Rojos, que acabaron siendo perseguidos. El resultado más visible de la Revolución Cultural fue la caída de los reformistas y el restablecimiento de la ortodoxia comunista, con el retorno de Mao al poder que no abandonaría hasta su muerte. Acercamiento de China a Estados Unidos. La ruptura de China con la Unión Soviética fue aprovechada por los Estados Unidos, que buscaba recomponer sus posiciones en el sudeste asiático. Ambos países miraban con preocupación el poder soviético. Normalizadas las relaciones con los Estados Unidos, China fue admitida en la ONU en 1971 como miembro del Consejo de Seguridad. La muerte de Mao Zedong. El 9 de octubre de 1976 fallece Mao. La dirección de China fue asumida por Hua Kou-feng, quien hizo frente a una serie de crisis al interior de la dirigencia china, apresando a líderes de la ala izquierda del partido, a los que denominaron la Banda de los Cuatro, en la que se encontraba Jiang Qin, esposa de Mao. Hua Kou-feng fue perdiendo poder hasta que lo tomó Deng Xiaoping, ubicando en los puestos burocráticos a gente de su entorno. China abandonó sus antiguas formas de vida y fue sometida a una serie de reformas económicas encaminándola al capitalismo.